Muchas gracias, Jorge, por tu oportuna y detallada presentación que resulta en el lanzamiento de este nuevo simposio 2021 Fertilidad, en el cual, sin dudas, una vez más, les agradezco a los organizadores haber confiado en mi contribución y que vamos a tratar de compartir a partir de las próximas presentaciones durante todo este simposio 2021. Nuevamente, muchas gracias, muy clara y contundente tu introducción a una temática tan importante como es la de alimentar el mundo. En esta presentación es mi propósito compartir con ustedes una temática que hace la producción de alimentos desafiando y aceptando los desafíos que nos generan los distintos ambientes. Y cuando hablamos de producir alimentos, nos estamos introduciendo directamente en la producción agropecuaria. Sí, la producción agropecuaria es sin duda el primer eslabón de las cadenas de alimentación, tanto en su capacidad de producción de forrajes como también en cuanto a la producción de granos, entendiendo que las especies vegetales, por ejemplo los granos, tienen características específicas propias en su composición y que esos son los atributos que hacen a su valor nutricional, que actualmente conocemos como calidad desde el punto de vista de la nutrición, del primer eslabón alimenticio. Sabemos, por ejemplo, que los cereales en su cultivo es predominantemente por sus aportes energéticos en forma de hidratos de carbono, de almidones, que las legumbres, entre los que encontramos la soja, su contribución es prioritariamente por su contribución en cuanto a la producción de proteínas, ligada a la concentración de nitrógeno, y también a los aportes en forma de aceites, y las oleaginosas, el girasol, en la contribución en producción de aceites. Cuando manejamos los cultivos, es decir, desde el momento que elegimos dónde, con qué genotipos y bajo qué condiciones vamos a estar desarrollándolos, estamos interviniendo, estamos interfiriendo sobre estas composiciones, en las cuales, sin dudas, es nuestro rol principal entenderlas, acompañarlas y tratar de alcanzar el propósito principal, que es la producción de alimentos que le continúan a los granos. Estamos muy familiarizados con este tipo de tablas. Estas tablas muestran el uso de nutrientes en los cultivos, donde identificamos los nutrientes como elementos requeridos, que vamos a encontrar una lista de, por ejemplo, 13 elementos que forman parte de la composición de las plantas, cantidades que requieren para su crecimiento, es la demanda del cultivo, es la que tenemos que abastecer desde el suelo, desde el aire, desde las aplicaciones externas como son los fertilizantes, y que a través de un índice de cosecha, una partición, una proporción, estos elementos quedan concentrados en los granos, que desde el punto de vista del balance, desde el punto de vista de los ingresos y los egresos a los sistemas, conocemos como extracción. Pero desde el lado alimenticio, esa extracción es equivalente a composición. Son condiciones específicas, es decir, que cuando producimos, lo que estamos haciendo es alterar esas composiciones en función de la habilidad que tienen los cultivos de aprovechar los nutrientes o los elementos accesibles en los suelos, naturales o aportados por la fertilización, y en definitiva, alcanzar una composición base que hace a su calidad. Todos estos nutrientes son necesarios y vamos a ir viendo que desde sus interacciones, desde sus combinaciones, disponibilidades y oportunidades de conversión en producción, vamos a tener resultados variables que afectan o se relacionan con su valor alimenticio, la calidad nutricional de las distintas especies que cultivamos. Estamos muy familiarizados también con este tipo de encuestas, de estos tipos de estadísticas, que nos muestran que en Argentina la evolución de la producción de granos, entendiendo en este caso la combinación de la producción total de trigo, de cebada, de maíz, de sorgo y de girasol, muestra en los últimos años, recientemente, un crecimiento prácticamente lineal. Es decir, hay una mejora, una mayor producción de estos productos agropecuarios que hacen a la cadena de alimentación creciente en el tiempo. Se incorporan tecnologías, se adaptan
tecnologías y se mejora el aprovechamiento de los recursos para alcanzar ese crecimiento en producción total, rendimiento, kilos de materia seca, kilos de granos producidos por hectárea. Ese crecimiento también estamos acostumbrados a ver que hay una tendencia que acompaña a ese aumento en la evolución de la producción de granos en cuanto al uso de al menos 3 elementos, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Es decir que en Argentina, en los últimos años, transitamos un crecimiento en la producción de granos y también un crecimiento en el uso de nutrientes para alcanzar esos niveles productivos. ¿Qué es lo que nos propusimos hacer con el ingeniero Grasso en el análisis para este simposio del rol de los granos como fuentes de alimenticios? En tratar de entender qué estamos produciendo. En lugar de producción de granos como un todo, vemos que en la columna de la izquierda, donde tenemos estas 3 figuras, vemos la cantidad total de nutrientes producidos, nitrógeno, fósforo o azufre, en su evolución desde el año 90 hasta la última campaña, donde manteniendo esa linealidad de crecimiento de la producción, es acompañada con un crecimiento en la producción aparente de nutrientes agrícolas. Es decir, la agricultura aporta en forma creciente, constante, alimentos en composición que se incorporan al resto de las cadenas de alimentación, tanto en el país como por resultado de su exportación. Y también vemos que la concentración, la cantidad de kilogramos de nutrientes que se producen por tonelada total de producción muestra variaciones en el tiempo que son cambios en esa concentración ligadas a los cambios en las proporciones en las cuales participan, por ejemplo, soja, girasol o los cereales, que tienen requerimientos específicos y composiciones específicas diferentes. En todos los casos, lo que estamos viendo es que estos cambios en las proporciones de los cultivos que han llevado a cambios en la eficiencia de aportes de materia seca por tonelada, kilos de nutrientes por tonelada de grano producido, llegan a equilibrios que representan, en definitiva, las bases en las cuales estamos produciendo en nuestro país. Si incorporamos en este análisis la contribución de la nutrición desde los aportes externos, desde el uso de nutrientes externos a los sistemas, es decir, fertilizantes, y como hemos visto al inicio de la combinación de nitrógeno, fósforo y azufre, y tanto para nitrógeno, fósforo y azufre se observa el mismo comportamiento, es creciente la aplicación o el uso de nutrientes para el logro de la producción agrícola. Lo que nos está diciendo que acompañamos, la fertilización no es más y nada menos que uno de los elementos o uno de los factores tecnológicos que acompaña el crecimiento en la oferta estable y uniforme de elementos nutritivos que se transforman a partir de la agricultura. Es decir, nitrógeno que está en el suelo, nitrógeno que está en el aire, nitrógeno que se complementa a través de la fertilización y que se convierte dentro de las estructuras de los granos, a partir de la producción agrícola, en resultados que son los componentes basales de las cadenas de alimentación. Desde el punto de vista de la eficiencia o la producción de nutrientes por cada kilo de nutriente aplicado, lo que vemos son variaciones a nivel de nitrógeno, fósforo y azufre en todo lo que es la producción argentina. Esas variaciones responden en primer lugar a cambios en las proporciones de cultivos. En la medida que predominan cereales, la cantidad de nitrógeno que se produce por cantidad de nitrógeno aplicado tiende a disminuir. En la medida que se producen oleaginosas, ese valor aumenta. Entonces, estas variaciones reflejan principalmente cambios en las proporciones de los cultivos. Lo que sí es importante atender es que estos cambios y estos análisis los hemos elaborado y los conocemos y los manejamos desde los valores promedios. Y el promedio es una situación que vamos a ir entendiendo que nos lleva y nos aleja
de la realidad en la cual los cultivos crecen. Porque los cultivos crecen con valores puntuales de concentraciones y su deficiencia genera limitación productiva y su suficiencia genera cambios de lujo o de aumentos relativos en ciertos atributos de calidad deseados. Por lo tanto, vamos a ver que estos son resultados del ingeniero Fernando Salvagliotti, donde él relacionó, para el caso de soja, la cantidad de fósforo o de azufre que absorben diferentes cultivos y los rendimientos alcanzados por esos cultivos, y a partir de su análisis, tomando un punto de referencia en una concentración de fósforo absorbido, es decir, incorporado en la planta para la producción, vemos que se genera un rango de rendimientos. A igualdad de fósforo en el cultivo, podemos acceder a niveles muy contrastantes de producción. Si vemos la evolución de los rendimientos en función de la concentración del fósforo absorbido, los cultivos tienden a ajustar, tienden a maximizar, y lo hacen de forma natural, las plantas lo hacen como parte de su mecanismo de funcionamiento, a lograr la mayor cantidad de biomasa, la mayor cantidad de producción, la mayor cantidad de crecimiento, con el menor uso o con la mayor eficiencia en la conversión de los nutrientes que la componen. Y eso es importante reconocer. ¿Por qué? Porque vamos a estar conviviendo en los sistemas de producción con una tensión. Esa tensión es la búsqueda de la mayor producción, kilos, por unidad de nutriente aplicado, que es natural, es inherente al mejoramiento productivo de las especies, con la búsqueda de concentraciones de nutrientes o de atributos o biomoléculas, por ejemplo proteínas, específicos que no necesariamente reflejan esa situación de equilibrio. Y ahí es donde tenemos que empezar a entender en qué medida el ambiente o en qué medida el manejo nos está participando, nos está interviniendo en este comportamiento. Les decía que esta situación es natural, es intrínseca a las plantas, intrínseco a los cultivos. Al aumentar la producción, la concentración, por ejemplo, de un nutriente nitrógeno, en las plantas disminuye. Acá vemos dos estudios, uno en cultivos de maíz, en la figura de color negro, o en cultivos de girasol, en la figura de color blanco, donde vemos que la biomasa aérea creciente, toneladas de materia seca aérea de maíz, gramos por planta, en el caso de girasol, aumentan, la concentración de nitrógeno en esas plantas tiende a disminuir. La concentración de nitrógeno en esas plantas de girasol tiende a disminuir. Esto es lo que conocemos como curvas de dilución. Es un fenómeno natural, intrínseco a las especies. Los cultivos ajustan la eficiencia en el uso de los nutrientes, buscan maximizar su capacidad de producción de materia seca, de fijación de carbono, ante la menor cantidad posible de el nitrógeno, o al revés. Por cada unidad de nitrógeno absorbido buscan la mayor cantidad de fijación, el mayor tiempo de crecimiento, de conversión, de aprovechamiento. Por lo tanto, en esas situaciones donde nosotros nos encontramos cuando hablamos de producir alimentos. Nosotros atribuimos ciertas características, ciertas composiciones, vamos a definir calidad base, la calidad o composición base de los granos no es única, responde a requerimientos que hacen a su biología, capacidad de germinación, capacidad de comercial, estándares y características para alcanzar atributos mínimos de interés para la comercialización, calidad industrial y calidad alimenticia, que es la integración en cuanto a todos esos atributos en la cadena. Por lo tanto, cuando hablamos de calidad, es decir, de composición, sabemos que es algo que no es único, que hay que entender para qué lo hacemos, bajo qué condiciones lo estamos definiendo, y que el resultado de esa calidad,
de granos, de esa composición alimenticia, que es lo que hoy nos interesa revisar, está asociado a la interacción por factores del ambiente, sitio, de factores genéticos, variedades, híbridos, genotipos específicos, y de la interacción entre ambos, y que a la vez esos atributos de calidad pueden sufrir y pueden tener modificaciones por diversos factores, algunos asociados a la biotecnología, al mejoramiento genético, al funcionamiento de las plantas, al funcionamiento de los cultivos, la ecofisiología, y también su destino industrial y su procesado posterior. Por lo tanto, la pregunta que surge es ¿cómo manejamos la producción de alimentos de calidad, buscando composiciones específicas, si sabemos que los cultivos están maximizando la eficiencia de producción por cantidad de nutriente aplicado? Para transitar este tema, elegimos 3 ejemplos que resumen sobre uno de los componentes más requeridos en cuanto a la producción de alimentos, que es la concentración de proteínas. La concentración de proteínas está estrechamente ligada a la concentración de nitrógeno en los granos. No es el único elemento que hace a las proteínas el nitrógeno, pero sí el que más medimos y con el que usamos como punto de referencia. ¿Qué es lo que está pasando en el caso del trigo en Argentina? Acá lo que hicimos fue sobre bases de información disponible, pública, en trigo argentino, donde se compila información de producción, de calidad, de recibos en distintas cámaras. Vimos que, como habíamos descrito, para el total de los granos, pero vamos a ver el caso del trigo, hemos observado que se observa un crecimiento en los rendimientos promedios, es decir, que la producción de trigo por hectárea en Argentina muestra una tendencia creciente, se incorporan tecnologías, se adaptan mejores decisiones de manejo del cultivo, y eso lleva a un crecimiento en los rendimientos, la incorporación de nuevas variedades con su mejor comportamiento a enfermedades y su mejor tolerancia a condiciones de estrés abiótico, es la puerta de entrada o el punto de partida para estabilizar producciones y crecer en cuanto a los resultados por hectárea. También observamos que en este mismo periodo, y haciéndole un detalle a los últimos 12 años, lo que vemos es que hay una tendencia decreciente en la concentración de proteínas, variable, con pequeños cambios entre campañas o grandes cambios entre campañas, pero sí observamos que este crecimiento en producción también tendría cierto acompañamiento con una tensión natural hacia la reducción del contenido proteico. ¿Por qué? Porque los suelos ofrecen menor cantidad de nitrógeno o porque el cultivo está en condiciones de demandar y convertir más. La fertilización mostró un crecimiento en su uso en los últimos años significativo, y al combinar estos factores, rendimientos y proteínas, o uso de fertilizantes y concentración de proteínas, lo que vemos es la relación esperada: a mayor productividad, menores concentraciones de proteínas, pero también que el 30% de las posibilidades de mejorar la oferta de proteínas de los cultivos está de la mano del manejo de la dosis, de los kilos por hectárea. Estos son, recuerden, estos son kilos por hectárea promedio que se usan en el país. Por lo tanto, el crecimiento está en manos del predominio de aumento de dosis individuales por hectárea y del manejo del nitrógeno, atendiendo a que el factor principal es dosis, kilos de nitrógeno que pasan del suelo a concentrarse en las proteínas. El segundo cultivo que quisimos estudiar, analizando el efecto sobre la calidad de los granos, es la soja. La soja en calidad podemos decir, dijimos al principio, que tiene una contribución en cuanto a la producción de materia grasa y una contribución en cuanto a las proteínas. Vamos a concentrarnos en proteínas, para seguir el mismo hilo que veníamos viendo en el caso del trigo. Este es un trabajo sobre 4 estudios hechos en 4 ambientes muy contrastantes: Tres Arroyos, General Pico, Concepción del Uruguay y 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires, donde observamos que la concentración de proteínas, en la medida que aumentan los rendimientos y que corresponde a distintos sitios,
tiende a disminuir. Los puntos de color azul son controles, los puntos de color rojo son fertilizados con fósforo en ambientes en los cuales, o sitios en los cuales, la fertilización aparentemente estaba generando una contribución productiva. ¿Qué habíamos observado? Que en todos estos sitios había una diferencia promedio, una respuesta promedio cercana a los 400 kilos de rendimiento, un poco más del 10% de mejora en producción en kilos de granos de soja al fertilizar, corregir limitaciones con fósforo, y que en ninguno de estos sitios este aumento en cuanto a la mejora en rendimiento había contribuido a disminuir el contenido de proteínas. Esto es muy importante, porque la fijación de nitrógeno, proceso biológico por el cual la soja se nutre en nitrógeno, es un proceso energético significativamente importante en su demanda energética, que es cubierta por la capacidad de crecimiento de la planta, asociado principalmente a la oferta de fósforo. Por lo tanto, al mejorar la producción y corregir su capacidad de crecimiento, el cultivo pudo abastecerse en nitrógeno en forma eficiente durante todo el llenado de los granos. Y entonces logramos desacoplar ese efecto de disminución de concentración de proteínas por aumento de rendimientos moderadamente, porque el efecto está asociado a sitio, pero fíjese que dentro de cada sitio, aumentar la producción no generó pérdidas de proteína. Al contrario, hubo una mejora en producción y se mantuvo la calidad intrínseca del sitio. Por último, en el caso de maíz, este es un trabajo que desarrollamos en América, hace 2 campañas, en 2 ambientes con niveles crecientes de nitrógeno y relaciones crecientes en rendimiento, es decir, buscamos mejorar la producción por el manejo del nitrógeno en diferentes condiciones de combinación de tratamientos. Lo que vemos en los puntos azules es que la concentración de nitrógeno en los granos, proteína de los granos, en ese rango de rendimientos explorados se mantuvo relativamente estable. Es decir, que cuando manejamos nitrógeno, damos los recursos de nitrógeno, lo mismo que en el caso del trigo, podemos cuidar la composición proteica de los granos. En ese mismo estudio, los puntos rojos nos muestran una reducción en la concentración de fósforo y que estaría mostrándonos el efecto de dilución del nutriente que no atendimos en forma adecuada o acompañando esa mejora en cuanto a calidad proteica. Lo importante acá es reconocer que si bien fósforo no es un atributo que esté considerado de calidad para la toma de decisiones en cuanto al uso alimenticio del maíz, lo que nos está mostrando esta curva de dilución es que estamos forzando al cultivo y que posiblemente en algún momento, principalmente cuando exploramos los altos niveles de producción, el fósforo se podría estar convirtiendo en un factor limitante a los rendimientos y que teníamos que estar más atentos en esa nutrición balanceada. En este estudio tenemos 2 situaciones de análisis. En el cuadro celeste la concentración de nitrógeno en grano, en el color rosa la concentración de fósforo en los granos. Las columnas verdes muestran ambientes de baja productividad y de alta productividad, con brechas cercanas a los 4.000 kilos de diferencia, y tal cual lo esperado. En ambientes de alta productividad, en la misma condición de crecimiento, radiación, temperatura, es decir, lo único que variaba era las condiciones del suelo, principalmente en cuanto a la posibilidad de crecer del cultivo, y en la economía del agua, aumentamos la producción, disminuye la concentración de proteína. Hay una dilución, independientemente del manejo de la fertilización. Cuando vemos el comportamiento de la práctica de fertilización, tal cual lo habíamos esperado, al corregir nitrógeno, vemos una mejora cercana a los 2.500 kilos de aumento de producción promedio, acompañada también con un crecimiento significativo en la concentración de proteína de los granos. En el fósforo, en ambas situaciones, ambiente o fertilización, vemos el efecto de dilución o de pérdida. Es decir, la nutrición balanceada es parte de las decisiones a no descuidar en el manejo eficiente de los granos desde el punto de partida de la alimentación. A modo de cierre, como comentarios finales,
recordemos algunos elementos. Primero, que cuando estamos viendo un cultivo, en realidad estamos produciendo alimentos, y que esos alimentos requieren composiciones básicas específicas, que no necesariamente coinciden con la composición básica mínima biológica. Por lo tanto, hay que enhebrar dos situaciones. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para poder definir cómo manejarlo? Los ambientes sabemos que son sectores homogéneos en la oferta de recursos para formar la producción. Es decir, aquellos que definen el potencial del rendimiento, aquellos que ofrecen aquellos recursos en forma mayor para establecer procesos de conversión. Y de ahí que parte de la decisión de elección de ambiente está asociado a fecha de siembra, no es solo el lote, no solo la posición en la geografía o en el paisaje, sino también fechas de siembra, radiación, genotipos, habilidad de superar condiciones de estrés abiótico o biótico, de acuerdo a los aportes biotecnológicos, estructura del cultivo, distancia entre hileras, densidades, porque estamos buscando una decisión homogénea. Sabiendo que los cultivos van a buscar la máxima producción por cada unidad de nutriente que pueden incorporar. Es decir, van a tender a la dilución, van a tender a que la producción sea máxima en biomasa, atentando contra la concentración, por ejemplo, de nitrógeno, que es concentración de proteínas. El manejo de la nutrición, de la fertilización, tanto desde el balance como de la estrategia, momento, dosis, ayuda a que cuidemos esa composición base, es decir, que le aportemos al ambiente, al sistema, cantidad suficiente y mayor de recursos, tal que los nutrientes no sean un factor que limite y que lleven a la dilución en su máxima expresión. En síntesis, en la producción de alimentos no podemos descuidar la incorporación efectiva de los nutrientes a través de la correcta administración de fertilizantes, elección de la dosis, de las fuentes, del momento y del lugar correcto de la fertilización. Muchísimas gracias y los espero en el espacio siguiente para los intercambios.